Nunca pensé que una simple avería del aire acondicionado pudiera cambiar para siempre todo lo que creía saber sobre mi familia. Aquella mañana solo quería bajar la temperatura de una casa convertida en un horno. Sin embargo, el técnico encontró algo que no debía estar allí. Una puerta oculta en el ático, 5 candados y un sistema de climatización manipulado de una forma demasiado precisa para ser casualidad. Cuando me miró y dijo que alguien había hecho aquello a propósito, sentí que el mundo que conocía empezaba a romperse. Antes de seguir, quiero dejar claro que esta historia contiene elementos ficcionalizados con fines narrativos. Si te interesan relatos familiares llenos de giros, decisiones difíciles y consecuencias inesperadas, puedes suscribirte al canal y contar en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me llamo Andrés Navarro y durante 68 años estuve convencido de que sabía reconocer a las personas que tenía cerca. Pensaba que conocía cada gesto de mi esposa Teresa, que entendía a mis hijos Javier y Lucía, y que podía confiar en Sergio Molina, el hombre que se había casado con mi hija y que, con una sonrisa impecable, me llamaba papá. Me equivoqué de una manera que todavía me cuesta aceptar. Todo empezó en la primavera de 2019. Teresa y yo acabábamos de celebrar 40 años de matrimonio. Habíamos construido una vida tranquila en Arizona, criado a nuestros hijos y ahorrado durante décadas para una jubilación sin sobresaltos. Yo había trabajado muchos años en seguros, y Teresa había sido maestra de primaria. Éramos de esas parejas que ya no necesitan llenar cada silencio porque conocen de memoria los ritmos del otro. Entonces Teresa comenzó a sentirse mal. Primero fueron dolores de cabeza, después llegó un cansancio extraño que no se parecía al agotamiento normal. Volvía de hacer la compra y tenía que sentarse varios minutos antes de guardar las bolsas. Más tarde aparecieron los mareos, las náuseas y algunos momentos de confusión. Visitamos médicos, hicimos análisis y pruebas, pero nadie encontraba una explicación clara. Nos dijeron que podía ser la edad, el estrés o el inicio de algún problema de presión. Por esas mismas fechas tuvimos problemas con el sistema de climatización de la casa. Sergio se ofreció a revisarlo. Trabajaba con instalaciones de aire y conocía bien ese tipo de equipos. Me dijo que no tenía sentido pagar a otra persona cuando él podía solucionarlo. Le di las gracias y lo dejé trabajar. En aquel momento interpreté su ayuda como una muestra de cariño. Los meses pasaron y Teresa fue perdiendo energía. Una noche de noviembre se acostó temprano. A la mañana siguiente no despertó. El informe habló de una complicación cardíaca. Yo estaba demasiado destrozado para cuestionarlo. Había visto cómo se debilitaba durante meses y pensé que su cuerpo simplemente no había podido seguir. Lucía y Sergio estuvieron a mi lado durante aquellas semanas. Organizaron llamadas, me ayudaron con los trámites y evitaron que me quedara completamente solo. Mi hijo Javier regresó desde Alaska, donde trabajaba en una plataforma marítima, para despedirse de su madre. Se quedó unos días y luego tuvo que volver al norte. Esa fue la última vez que lo vi durante mucho tiempo. A comienzos de 2020, la casa que había compartido con Teresa se volvió insoportablemente silenciosa. Cada habitación tenía un recuerdo, cada objeto parecía recordarme que ella ya no estaba. En mayo, Lucía me propuso mudarme con ella, Sergio y su hija Paula. Decía que no debía seguir solo y que a Paula le encantaría tener a su abuelo cerca. Yo dudé, pero la soledad pudo más. Su casa en Scottsdale era amplia, de una sola planta, y con un gran ático sobre varias habitaciones. Sergio había preparado para mí un dormitorio de invitados. Paula, que entonces tenía 6 años, llenaba mis mañanas con dibujos, preguntas y cuentos. Durante un tiempo pensé que quizá aquella nueva rutina podía salvarme del vacío que había dejado Teresa. 2 meses después, Lucía me llamó al salón con el rostro pálido. Me dijo que había ocurrido un grave incidente en la plataforma donde trabajaba Javier y que varias personas estaban desaparecidas. Sergio abrió su portátil y me enseñó noticias, comunicados y páginas que parecían completamente reales. El nombre de Javier aparecía entre los afectados. No había cuerpo, pero todo indicaba que no regresaría. Organizamos una ceremonia simbólica y colocamos una caja vacía junto a la tumba de Teresa. Recuerdo mirar ambos lugares y pensar que la vida había decidido quitarme, uno detrás de otro, a los 2 seres que más quería. Los 3 años siguientes transcurrieron como si yo caminara dentro de una niebla. Ayudaba a Paula con la escuela, leía por las tardes y cenaba con Lucía y Sergio.
Él seguía mostrándose atento. Sin embargo, algunas noches escuchaba ruidos encima de mi habitación, golpes apagados, pasos, algún roce largo contra el suelo. Cuando preguntaba, Lucía decía que serían animales en el ático. Sergio hablaba de tuberías viejas y madera que se expandía con el calor. Nunca subí. La escalera plegable era empinada y Sergio insistía en que no era segura para alguien de mi edad. Siempre lo decía con tono protector. No quería que me cayera, no quería que me lastimara, no quería que me preocupara por un espacio lleno de cajas. Así que le creí. Hasta el 15 de julio de 2023. El calor me despertó antes del amanecer. Mi habitación parecía cerrada dentro de un horno. El aire acondicionado no funcionaba y la temperatura interior seguía subiendo. Sergio estaba de viaje por trabajo. Lucía había salido con Paula. Intenté llamar a Sergio varias veces, pero no respondió. Al final busqué un servicio de reparación de emergencia. Mateo Ríos llegó menos de una hora después. Era un técnico joven, tranquilo y seguro de lo que hacía. Revisó la unidad exterior, los cables y el refrigerante. Después de varios minutos me dijo que el problema no estaba fuera. Necesitaba subir al ático para comprobar el resto del sistema. Recordé todas las advertencias de Sergio, pero aquella casa ya era demasiado caliente. Le señalé la escalera y le dije que hiciera lo necesario. Mateo subió con una linterna, herramientas y un detector portátil. Pasaron 5 minutos, luego 10. Después, casi 15. Yo seguía abajo mirando la abertura oscura cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. Señor Navarro, he encontrado una puerta cerrada aquí arriba. Mi detector también está marcando niveles peligrosos. Necesito que vea esto. Leí aquellas palabras 2 veces. Nunca había oído hablar de una puerta en el ático. Subí despacio, sujetándome a ambos lados de la escalera. El aire arriba era caliente y pesado. Mateo estaba al fondo, junto a una estantería metálica que había movido unos centímetros. Detrás de ella aparecía una puerta de madera que no se veía desde la entrada. Tenía 5 candados industriales. Mateo me preguntó si sabía qué había detrás. Negué con la cabeza. Entonces me enseñó el equipo de climatización. Había señales claras de manipulación. Varias piezas habían sido modificadas y el flujo del sistema estaba dirigido hacia 2 puntos concretos: mi dormitorio y aquella habitación cerrada. Su detector indicaba presencia elevada de monóxido de carbono. Según él, aquello no parecía un fallo accidental. Alguien había preparado el sistema para que el gas llegara justo a esos 2 lugares. De repente recordé mis propios dolores de cabeza de los últimos meses, el cansancio, los mareos que yo atribuía a la edad, y recordé también a Teresa. Mateo se acercó a la puerta y apoyó el oído. Su expresión cambió. «Hay alguien dentro», susurró. Al principio pensé que había entendido mal. Él volvió a escuchar. Después me hizo una señal para que me acercara. Apoyé la oreja contra la madera y, tras unos segundos, escuché una respiración muy débil. Mateo quiso llamar inmediatamente a emergencias. Le pedí un segundo. Golpeé la puerta y pregunté si quien estaba dentro podía oírme. No hubo respuesta. Lo intenté otra vez. Nada. Entonces, desde el otro lado, llegó una palabra casi inaudible. «Papá». Sentí que las piernas me abandonaban. Conocía esa voz. «¿Javier?», pregunté. Hubo una pausa. «Sí, soy yo. Durante 3 años había llorado a mi hijo. Durante 3 años había vivido exactamente debajo de él». Mateo llamó a emergencias mientras yo intentaba procesar lo imposible. Antes de que llegaran los agentes, marqué a Sergio. No respondió. Llamé a Lucía. «Javier está vivo», le dije. Al otro lado hubo un silencio demasiado largo. Cuando respondió, no preguntó dónde lo había encontrado ni cómo estaba. Me pidió que no abriera la puerta. Insistió en que esperara a Sergio, que él podía explicarlo todo. Fue entonces cuando comprendí que Lucía sabía algo. Le pregunté directamente si conocía la existencia de aquella habitación. Empezó a llorar. Dijo que Sergio le había asegurado que todo sería temporal, que Javier había regresado buscando dinero y que solo necesitaban tiempo para resolver un problema familiar. Juró que no sabía nada de la manipulación del sistema, pero admitió lo esencial. Sabía que su hermano estaba allí. La llamada terminó y yo me quedé mirando los 5 candados. La hija que me había consolado durante la supuesta pérdida de Javier sabía que él seguía vivo a pocos metros de nosotros. Los agentes Laura Vega y Óscar León llegaron con paramédicos. Cortaron los candados uno a uno.
Cuando la puerta finalmente se abrió, descubrimos una habitación diminuta, sin ventanas y casi sin luz. Javier estaba acostado en una cama estrecha. Había perdido muchísimo peso y apenas podía mantenerse consciente. Lo trasladaron inmediatamente al hospital. Yo subí a la ambulancia y no solté su mano durante el trayecto. Horas después, la doctora Isabel Cruz me explicó que Javier había llegado en un estado crítico por exposición prolongada al monóxido de carbono, deshidratación y desnutrición. Necesitaba oxígeno hiperbárico y una recuperación larga. Aún así, había una buena noticia. Estaba vivo. Cuando por fin pude verlo, abrió los ojos y me llamó papá. Me senté junto a su cama y le dije que no volvería a dejarlo solo. Entonces Javier me contó lo que había ocurrido. En julio de 2020, su esposa Nuria estaba embarazada de 8 meses y necesitaban $10,000 para un procedimiento médico urgente. Javier decidió volar a Arizona, sin avisar para pedirme ayuda en persona. Llegó tarde a casa de Lucía. Sergio abrió la puerta, le dijo que yo ya dormía y le ofreció un vaso de agua. Lo siguiente que Javier recordaba era despertar en la habitación del ático. Sergio le explicó que lo consideraba un obstáculo. Yo tenía propiedades, ahorros y un patrimonio importante. Si Javier seguía presente, cualquier herencia futura se dividiría entre él y Lucía. Sergio quería controlar todo a través de mi hija. Durante años mantuvo a Javier aislado. Le llevaba cantidades mínimas de comida y agua y lo amenazaba con hacer daño a la familia si intentaba llamar mi atención. Cuando Javier golpeaba la puerta o gritaba, Sergio ponía música fuerte. Si yo escuchaba algo, Lucía inventaba explicaciones. Lo peor llegó 2 meses antes de que Mateo descubriera la puerta. Javier empezó a sufrir síntomas más intensos. Un día Sergio entró y, confiado en que nadie lo descubriría, le confesó algo todavía más grave. El mismo tipo de manipulación del sistema ya había sido utilizado años antes contra Teresa. Me quedé helado. Según Javier, Sergio se había jactado de que en 2019 desvió el gas del sistema hacia nuestro dormitorio durante meses, provocando síntomas que parecían problemas de salud comunes. Aquello explicaba los dolores de cabeza de Teresa, su cansancio y la forma en que su estado empeoró sin una causa clara. Yo había agradecido a Sergio que reparara nuestro aire acondicionado. Ahora empezaba a entender qué había hecho realmente durante aquellas visitas. La detective Carmen Ruiz tomó declaración a Javier y coordinó la investigación. El registro de la casa reveló algo que parecía sacado de una pesadilla, cuidadosamente organizada. En el portátil de Sergio encontraron plantillas de páginas falsas que imitaban medios de comunicación. Él mismo había creado las noticias sobre el supuesto incidente en Alaska para convencerme de que Javier no regresaría. También encontraron registros del sistema de climatización y pruebas de que las modificaciones habían comenzado semanas antes. Los conductos estaban ajustados para llevar la mayor concentración hacia mi dormitorio y la habitación de Javier. Lucía fue detenida mientras intentaba salir de la ciudad. Yo pedí hablar con ella. 2 días después me senté frente a mi hija en una sala fría de entrevistas. Lucía lloraba antes incluso de que yo dijera una palabra. Le pregunté si sabía que Javier llevaba 3 años encerrado. Dijo que sí. Aseguró que al principio creyó que serían unas semanas. Sergio la convenció de que Javier quería manipularme para conseguir dinero. Cuando comprendió que la situación era mucho más grave, ya tenía miedo. Sergio amenazaba con hacer daño a Paula, a mí y a cualquiera que intentara detenerlo. Le pregunté por qué nunca llamó a la policía. Tenía miedo, respondió. El miedo explica una decisión, le dije, pero no borra 3 años de silencio. No pude seguir escuchando. Me fui de aquella sala sintiendo que, en pocos días, había recuperado a un hijo y perdido la imagen que tenía de mi hija. Sergio, mientras tanto, había desaparecido. La policía descubrió que intentaba llegar a México con documentación falsa. Fue localizado cerca de la frontera y detenido. Pensé que por fin todo empezaba a cerrarse. Pero la detective Ruiz todavía tenía algo que mostrarme. La investigación financiera reveló que Sergio arrastraba deudas enormes por apuestas y préstamos de origen dudoso. En 2023, la cantidad rondaba los $380,000. Había recibido amenazas de cobro y necesitaba dinero con urgencia. Mi patrimonio rondaba los 8 millones. Si yo faltaba y Javier era considerado desaparecido, Lucía quedaría como heredera principal. Sergio compartía cuentas y finanzas con ella,
Todo el plan giraba alrededor del dinero. La detective también consiguió autorización para revisar nuevamente el caso de Teresa. Los análisis posteriores confirmaron una exposición prolongada al monóxido de carbono durante los meses previos a su pérdida. La conclusión cambió por completo lo que yo había creído durante 4 años. Teresa no se había ido simplemente por una complicación inesperada. Alguien había preparado las condiciones para que pareciera algo natural. Aquella noticia me golpeó de una manera distinta. Con Javier había tenido la oportunidad de llegar a tiempo. Con Teresa ya no podía volver atrás. Pensé en todas las veces que ella se frotó las sienes, en cada consulta médica, en Sergio entrando a casa con su caja de herramientas y preguntando amablemente cómo se encontraba. Yo veía a un yerno servicial. En realidad, estaba observando los resultados de lo que había preparado. Poco después, recibí una llamada de un desconocido. Me dijo que las deudas de Sergio no habían desaparecido con su detención y exigió que yo pagara. Sabían dónde estaba Javier y utilizaron esa información para presionarme. Avisé inmediatamente a la detective Ruiz y al FBI. 2 hombres aparecieron más tarde en el hospital, intentando intimidarnos, pero agentes que ya vigilaban el lugar intervinieron y los detuvieron. La investigación permitió vincularlos con una red de préstamos ilegales dirigida por Álvaro Costa. Creí que ese capítulo también estaba terminando. Me equivoqué. Durante un traslado entre centros de detención, el vehículo en el que viajaba Sergio se vio implicado en un choque preparado para crear confusión. Cuando los agentes aseguraban la carretera, Sergio desapareció. Más tarde encontraron las esposas cortadas. Alguien lo había esperado con herramientas. El FBI nos trasladó a Javier y a mí a un lugar protegido. Allí pasamos días pendientes del teléfono, con las cortinas cerradas y 2 agentes vigilando la entrada. Javier apenas empezaba a recuperar fuerzas y la noticia de la fuga devolvió a sus ojos un miedo que yo ya conocía demasiado bien. La situación empeoró cuando Sergio consiguió contactar con Lucía. Le exigió $50,000 y amenazó con acercarse a Paula si ella no cooperaba. Lucía aceptó ayudar a las autoridades. El plan era sencillo: fingiría aceptar la entrega de dinero y citaría a Sergio en una cafetería concurrida. Llevaría un micrófono oculto. Habría agentes dentro y fuera del local. Yo observé todo desde una furgoneta de vigilancia. Cuando Sergio apareció, llevaba gorra, gafas y una sudadera oscura. Se sentó frente a Lucía y le pidió el dinero. Ella intentó mantener la voz firme. Durante unos minutos hablaron como si fueran una pareja resolviendo un problema privado. Entonces Sergio comprendió que algo no encajaba. Se levantó de golpe y trató de escapar por el patio. No llegó lejos. Los agentes lo redujeron y esta vez lo trasladaron bajo un operativo mucho más estricto. Mientras se lo llevaban, miró en mi dirección con una expresión que jamás olvidaré. No vi culpa, no vi arrepentimiento, solo vi a un hombre enfadado porque su plan había fallado. Al día siguiente, la policía me mostró el contenido oculto de su ordenador. Había registros detallados sobre Javier, fechas, notas sobre el sistema de climatización y cálculos sobre la exposición al gas. También había archivos que demostraban que había seguido cada etapa de lo ocurrido con una frialdad difícil de comprender. Ya no quedaba espacio para excusas. El juicio comenzó semanas después. Mateo Ríos declaró sobre la puerta oculta, los 5 candados y el sistema manipulado. La detective Ruiz presentó las páginas falsas que habían servido para fingir la desaparición de Javier. Los especialistas explicaron los registros del ordenador. Javier contó cómo había llegado a la casa buscando ayuda para su familia y cómo despertó encerrado sin entender qué estaba pasando. Cuando me tocó declarar, miré a Sergio y pensé en la primera vez que entró en nuestra casa. Recordé su sonrisa, su manera de ofrecer ayuda y la facilidad con la que todos confiamos en él. Usó nuestra confianza como una herramienta. Dije, no solo engañó a una persona, construyó una realidad falsa para toda una familia. El tribunal lo declaró responsable de los cargos más graves relacionados con la pérdida de Teresa, los intentos de causar daño a Javier y a mí, la retención ilegal de mi hijo y el fraude. La jueza Beatriz Salas impuso una condena que significaba que Sergio no volvería a vivir en libertad. Cuando salimos del edificio, Javier me miró y dijo, «Papá, se acabó». Quise responder que habíamos ganado, pero no pude. Teresa no volvería. Javier había perdido 3 años. Lucía tendría que responder por sus decisiones. Paula crecería con una historia familiar que ningún niño debería cargar. No hay ganadores, le dije, pero al menos ya no puedes seguir haciéndonos daño.
Pasaron 2 años. Una mañana de julio volví al cementerio con un ramo de rosas blancas. Me arrodillé frente a la lápida de Teresa y le conté, como si pudiera escucharme, que Javier estaba mejor. Había recuperado peso y fuerza. Todavía necesitaba terapia y a veces le temblaban las manos, pero había vuelto con Nuria. Al principio ella creyó que Javier la había abandonado durante el embarazo. Cuando vio los documentos del caso y comprendió la verdad, ambos iniciaron un proceso largo para reconstruir su relación. Ahora vivían en Seattle con su hija Alba. Javier llegó unos minutos después y se sentó conmigo bajo un mezquite. Me preguntó por Lucía. Le conté que la había visitado en prisión. Se veía distinta, más cansada, más consciente de las consecuencias de sus decisiones. Me dijo que no esperaba mi perdón. Solo quería que Paula supiera que su madre la quería. Paula vivía con su abuela y yo iba a verla cada mes. No le contábamos detalles que no necesitaba conocer. Solo sabía que su madre había cometido errores graves y debía permanecer lejos durante un tiempo. Javier guardó silencio y después me hizo una pregunta que evitaba desde hacía años. «Papá, ¿todavía te culpas?» «Sí». Me culpaba por haber vivido debajo de aquel ático sin descubrirlo, por no haber entendido lo que le ocurría a Teresa, por haber creído las noticias falsas, por haber agradecido a Sergio cada gesto de aparente ayuda. Javier me tomó la mano. «Cuando supiste la verdad, actuaste. Eso es lo que importa». Le dije que sentía haberle fallado. Él negó con la cabeza. «No fuiste tú quien construyó las mentiras. Nos abrazamos allí, entre el calor del desierto y el silencio del cementerio. Por primera vez entendí que cargar eternamente con una culpa que pertenecía a otra persona tampoco era una forma de honrar a Teresa. Vendí la casa de Scottsdale. No podía seguir viviendo bajo aquel techo. Compré un apartamento pequeño cerca del centro y empecé a colaborar como voluntario con una organización que ayuda a familias que han vivido situaciones de control, aislamiento y manipulación. No cuento nuestra historia para asustar a nadie. La cuento porque durante años confundí confianza con no hacer preguntas. Pensaba que dudar de alguien cercano era una forma de traición. Ahora sé que proteger a la familia también significa prestar atención a las incoherencias, escuchar el instinto y pedir ayuda cuando algo no encaja. La mejor respuesta a lo que Sergio hizo no fue vivir consumido por la rabia, fue recuperar mi voz, fue acompañar a Javier en su recuperación, fue estar presente para Paula, fue recordar a Teresa por la vida que compartimos y no solo por la forma en que la perdimos. Si algo de esta historia puede quedarse contigo, que sea esto: una persona que intenta aislarte, controlar la información que recibes o convencerte constantemente de que tus dudas no importan, merece que pongas atención. Hacer preguntas no destruye una familia, a veces es exactamente lo que puede protegerla. Javier y yo nunca volvimos a ser las personas que éramos antes, pero seguimos aquí. Él reconstruyó su hogar con Nuria y Alba. Yo encontré una forma de transformar el dolor en algo útil. Incluso Lucía, desde las consecuencias de sus propias decisiones, empezó a reconocer el daño que había permitido. El pasado no desaparece. Hay recuerdos que todavía llegan sin avisar, pero ya no dejo que decidan cada paso de mi futuro. Durante mucho tiempo pensé que mi historia terminaba en un ático, frente a una puerta con 5 candados. Ahora entiendo que aquel día no fue el final. Fue el momento en que la verdad, por fin, encontró una salida. Y desde entonces, elegimos hacer lo mismo, seguir adelante. Si este relato te hizo pensar en alguien, en una señal que quizá llevas tiempo ignorando, o simplemente en el valor de escuchar tu intuición, puedes compartir tu reflexión en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Gracias por acompañarme hasta el final.